Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches o buenos días, depende pues de a qué hora me estén observando. En este día vamos a generar dos clases que van a ser importantes para la materia. Especialmente estoy haciendo estos videos para aquellas personitas que pues, o pudieron faltar por alguna circunstancia extra o esencialmente porque quedó desfasado este asunto de regreso a clases. Recordemos que fue muy repentino y que pues de alguna manera simplemente nos avisaron que pues nos tenemos que plantar y pues ya. Ahora bien, comprendo que algunos los cambiaron, digamos, de grupos y eso va a causar que obviamente se desbasen con la información. Para aquellos casos, entonces, les presento estas clases grabadas pues, para que puedan hacer sus actividades. Dicho lo anterior, entonces vamos a comenzar. Y para ello, vamos a ir a la presentación. Vamos a quitar esto de aquí y vamos a abrir esto. Perfecto. Vamos a empezar entonces, chicos. El día de hoy vamos a ver el segundo parcial a partir de abrir un eje. Ese eje se llama el eje 3, los fines de la argumentación. Nosotros hemos platicado en el primer parcial básicamente acerca de cómo analizar los argumentos, pero de una manera muy específica. ¿A qué me refiero? Vimos en el periodo pasado que si yo sumo una premisa más otra premisa más una conclusión, eso me da como resultado un argumento. Y también veíamos que si yo junto un sujeto, un verbo y un predicado, eso me da la estructura base ya sea para una oración de una premisa o de una conclusión. Esa estructura no se iba a mover. Pero ahora bien, en este parcial vamos a ir un poco más allá, porque primero necesitábamos saber cómo se estructuraba un argumento, digamos, de manera general. Ahora, ¿cómo llevarlo ese análisis más allá? No solamente enfocarme en las fórmulas. Pues para ello, vamos a hacernos la siguiente pregunta. Y va así. Normalmente, cuando nosotros argumentamos, usamos la palabra argumentación. Pero aquí viene la cuestión. Nosotros solamente hemos visto la estructura base, que decimos, insisto, que es premisa 1 más premisa 2 más complemento, me da un argumento. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero saber de manera más específica qué es un argumento? En este punto entonces vamos a tener que el argumento me va a decir de manera muy general que va a servir para justificar una idea, opinión, creencia o convicción para que sea aceptada o creída por otros. O sea, básicamente yo voy digamos, argumentar porque quiero justificar mi punto de vista. Ahora bien, si nos quedamos simplemente en ese objetivo, va a ser como algo muy, pues muy genérico. ¿Por qué? Porque entonces yo podría decir en este punto que no importa lo que diga, si yo lo uso para justificar pues lo que sea que quiera decir, pues va a ser un argumento. Y aquí la lógica me debe decir, ¿sabes qué? No. Porque además de tener, en este caso, que tener que justificar algo, tengo que respetar ciertas características, pues para que yo como alumno, como persona, pueda argumentar de manera adecuada. Ahora bien, esas características van a estar basadas en, digamos, ciertos puntos que vamos a ver un poco más adelante. Pero antes de llegar a ello, primero vamos a ver la diferencia entre el argumento y la explicación. Esto es muy importante porque de repente pareciera que lo tenemos muy claro, pero aún tendemos a confundir. Entonces, aquí nos dice lo siguiente. Si el propósito es establecer la verdad de la proposición, es un argumento el que se está formulando. Es decir, si yo quiero justificar algo a través de una oración, eso es un argumento. Mientras que si el propósito es explicar o dar cuenta de algo, entonces es una explicación lo que se está dando. En este punto, cuando yo hablo de una explicación, se refiere a que simplemente yo quiero dar digamos, a entender lo que sea que esté observando o que esté pasando, pero que no trato, digamos, de justificarlo. Simplemente doy una, digamos, aproximación de lo que veo y ya. En ese momento solamente es una explicación. E insisto, esta diferencia va a ser importante porque aunque aparentemente son similares, no necesariamente son iguales. El argumento por su cuenta literalmente me va a justificar y la explicación simplemente me va a mostrar lo que pasó. Ahora bien, ya que tenemos esto más o menos entendido, ahora vamos a la siguiente parte y tiene que ver ahora con los tipos de lógica. ¿A qué me refiero?
Cuando hemos estado en clase, hemos platicado de alguna manera que la lógica tiene como cierto propósito. Y ese es justificar los argumentos y tiene que ser validada y tiene que ser comprobada, etcétera. Pero irónicamente, digamos sin darnos cuenta, nosotros hemos estado ocupando dos tipos de lógica que son básicamente los campos de estudio, solamente que de manera inconsciente. ¿A qué se refiere este asunto de aquí? Bueno, nosotros de alguna manera vamos a tener dividida la lógica en dos partes. La lógica formal, como está en este lado, y la lógica material. Ahora bien, ¿qué es cada una? Comencemos por la lógica formal. La lógica formal aquí me dice lo siguiente. Se encarga de estudiar la validez de los argumentos deductivos con base en las estructuras de los mismos, las fórmulas o cascarones, como lo podríamos llamar coloquialmente. ¿A qué se refiere esta parte? Muy sencillo. Siempre que hablemos de una fórmula en lógica, en este momento nosotros estamos hablando de una, pues una lógica formal. Es decir, lógica formal la vamos siempre a pegar a una lógica, en base a fórmulas. Todas las fórmulas que hemos visto actualmente pertenecen a la lógica formal. De hecho, otra característica que no les mencioné y es sumamente importante es la siguiente. Vamos a salir de aquí y va así. Si yo, por ejemplo, si recordamos mi fórmula universal, déjenme bajar un poco esto. Ahí, no se prestó. Bueno, vamos a ponerlo, denme un segundo para que no la vayamos a regar. Ya sé, aquí arriba. Ok. Si yo, por ejemplo, dijera que mi fórmula universal, que es la que estábamos manejando, es P1, P1, que es premisa 1, más P2, premisa 2, más conclusión, que esto es igual a un argumento, y también teníamos otra segunda parte, que era sujeto, más verbo, más predicado, que quedábamos que esa iba a ser la fórmula de una oración. Estas en conjunto en teoría trabajaban pues juntas para poder generar un argumento. Una es de la oración y otra es de mi argumento. ¿Pero qué creen? Estas dos fórmulas solamente era una forma en cómo entenderla. ¿A qué me refiero con esto? Mi mayor interés en el primer parcial era que ustedes comprendieran la estructura básica de un argumento y la estructura básica de una oración. ¿Para qué? Para que entonces, ahora en este segundo parcial, ya podemos conocer de una manera más sencilla lo que es la fórmula universal, pero ahora sin ayuda de esas estructuras. Entonces, ¿qué creen? La fórmula universal real que tenemos en la lógica dice lo siguiente. Si S, entonces P, S, por lo tanto, P. ¿A qué se refiere esta fórmula? Muy sencillo. S en esta fórmula significa sujeto. P en esta fórmula significa predicado. Y normalmente vamos a tenerlo ya sea con esta palabra por lo tanto o va a haber una segunda connotación, solo que dejen de encontrarla, porque no recuerdo si la puse aquí. Si no, ahorita la dibujamos. Denme un segundo. Este, por lo tanto, puede tener una segunda transformación, pero para ello vamos a requerir a un pequeño ayudante y ese ayudante va a ser este. Ahorita ven cómo vamos a trabajar. Un segundo. Vamos a hacerlo en negro. Perfecto. Ahora vamos a copiarlo. 2, 3. Bien. Vamos a moverlo para que nos ayude. Ok. Si nosotros en lugar de esta palabra que está aquí, por lo tanto, tuviéramos estos 3 puntos que acabo de dibujar, estos de aquí, esto solamente me significa que ya sean esos 3 puntos o este recuadro de aquí, me va a decir básicamente pues que es propiamente, ¿cómo llamarlo? Pues una representación de por lo tanto. ¿Por qué les interesa a ustedes saberlo?
Porque entonces en este punto vamos a tener ¿cómo decirlo? Esta forma de poder resumir esta fórmula. Y va a ser importante porque aquí entonces, de una manera muy general, esto va a ser mi fórmula. ¿Cómo yo voy a asegurarme que esta fórmula universal que estoy presentando aquí funciona como fórmula universal? Muy sencillo. Recordemos que dijimos que cualquier oración que tenga sujeto, verbo y predicado es una oración adecuada. Y recuerden que dijimos que si tenía dos premisas y una conclusión, me va a dar un argumento. Vamos a revisar. La primera parte es mi premisa 1. La segunda parte, ¿qué creen? Es mi premisa 2. Y esta parte que está marcada con un marcador de de conclusión, va a ser mi conclusión. Entonces, ¿qué creen? Que efectivamente esta parte sí va a ser, pues justamente, un argumento válido. Entonces, esta fórmula, pues sí funciona. Ahora bien, vamos a continuar. Para ello, vamos a pasar a la siguiente parte de la presentación y eso va a ser a través de la lógica material. Ahora bien, mi fórmula universal que damos, que era la anterior, que era si S, entonces P, S, por lo tanto, P. Pero ahora bien, habrá que pensar en este punto que es la lógica material. Y aquí me dice que se encarga de la verdad contenida en las premisas y desglosa la fórmula. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros en lugar de la fórmula teníamos un argumento y lo desglosábamos digamos, en partes, sujeto, verbo, predicado, premisa, conclusión, etc., eso era básicamente una lógica material. ¿Por qué? Porque desglosábamos información a partir de las fórmulas que conocíamos. Entonces, si yo intentara escribir un argumento en base a la fórmula universal, quedaría de la siguiente manera. Si llueve, entonces hace frío. Llueve, por lo tanto, hace frío. ¿Qué está pasando aquí? Simplemente desglosé información a través de la lógica formal, que era a través de su fórmula. Ahora, esto es importante, pero al mismo tiempo tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque entonces pareciera que yo puedo decir cualquier cosa y mientras yo mantenga la fórmula que tenemos de este lado, no va a pasar nada. ¿Pero qué creen? La lógica me dice sí y no. La fórmula efectivamente es importante, pero no va a ser lo único a lo que vamos a tener que atenernos cuando hablamos de lógica en general. Entonces, ¿cómo hacer o digamos cómo asegurarme que la fórmula es adecuada o que la estructura es adecuada o que el argumento pues se sirve? Para ello vamos a tomar otro ejemplo, pero ahora un tanto difícil. Y no difícil en cuanto a la estructura. Veámoslo. Mi ejemplo dice, todos los gatos tienen 5 patas. Todas las criaturas de 5 patas vuelan. Por lo tanto, todos los gatos vuelan. ¿A qué se refiere este ejemplo? Si se fijan por estructura puede funcionar según esta fórmula de acá. ¿Pero qué creen? En este caso es un argumento inválido porque no tiene nada de sentido. Todas las premisas y la conclusión son falsas. Sabemos que pues eso no sirve. Eso no es correcto. En este punto entonces, aunque efectivamente la estructura sea respetada, el contenido no nos funciona porque sabemos que es mentira. Entonces en este punto es un argumento inválido, perdónenme, y entonces lo voy a acomodar. No es válido, es inválido y falso. ¿Por qué? Porque en este caso, aunque la estructura universal sí se está respetando, realmente no es lo único que voy a tener que considerar para poder, pues, yo generar un argumento. Entonces aquí viene la siguiente pregunta. Si nada más, digamos, toma en cuenta el argumento, pero ya dijimos que eso no va a ser lo único para poder validar un argumento, entonces, ¿qué tengo que hacer para entonces yo generar argumentos, digamos, de manera adecuada? Pues para ello vamos a remontarnos a el siguiente tema y el siguiente tema se llama evaluación del contenido de los argumentos. ¿Cómo se va a presentar aquí? Muy sencillo. Cuando yo logro una evaluación de los argumentos me refiero a cómo los voy a juzgar. Y para ello vamos a ir a justamente esta parte, digamos, más esencial
de cómo evaluarlos, porque aquí se genera esta pregunta, ¿cómo evalúo entonces un argumento? Pues para que ese argumento sea real, que tenga sentido, que no pase ahí algún detalle, o sea, que realmente me sirva. Y en este punto entonces vamos a generar 3 requisitos mínimos según la lógica para poder asegurarnos que realmente el argumento funciona. Esos requisitos son respecto a su estructura, respecto a su contenido y respecto a su contexto, perdón. ¿Cómo funciona? Hablamos primero de la estructura. Ya dijimos que efectivamente tenemos que verificar que la estructura gramatical y la estructura en cuanto al argumento funcione, es decir, que tenemos un sujeto, un verbo y un predicado y que asimismo contengamos 2 premisas y una conclusión. Entonces, de alguna manera, el cuidado al respecto a su estructura tiene que ver con eso, con la estructura en cuanto a la fórmula de un argumento. Ahora bien, insisto, eso no es lo único. Tenemos que considerar 2 aspectos más. El segundo es respecto a su contenido. ¿A qué se refiere esta parte? Cuando hablamos de un contenido en un argumento, nos vamos a referir literalmente a que la información pues sea adecuada, que sea real. De hecho, una de las razones principales de un argumento me dice que las premisas contengan un contenido verdadero o al menos verosímil. ¿A qué se refiere esto? Que de preferencia, pues, si yo hago una investigación previa y hago un argumento, este argumento sea real. Pero si a lo mejor por alguna circunstancia se descubre que el argumento no es real, por lo menos que la información que contenga, pues tenga como cierto sentido. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a seguir una línea, digamos, racional. Un ejemplo. Imaginemos que yo les quiero hablar de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial a partir de un libro que yo leí en la secundaria que era Los hornos de Hitler. Y lo poco que recuerdo se los voy a armar en un pequeño argumento. Escuchemos con atención. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial se generaron campos de concentración debido a las ideas extremistas de los nazis que mencionaban que eran superiores a los judíos en cuanto a ideología, religión y propiamente lo que era la raza. Ahora bien, en este punto lo que quedan los nazis no es exactamente simplemente el exterminio de los judíos y ya, sino demostrar un punto. En este punto, esta superioridad, pues de razas que supuestamente ellos tenían en su momento. ¿Cómo lo van a demostrar? Se ha demostrado a través de la historia que el ser humano, para poder de alguna manera ser recordado, tiene que infundir miedo. Y este medio lo infundían a través justamente de los campos de concentración. ¿Qué pasaba aquí? Efectivamente era más barato y más rápido matar a los judíos, pues rápidamente, pero en lugar de ello decidían hacerlo de una manera lenta y tortuosa y hasta cierto punto malévola. ¿Pero por qué lo hacían? Muy sencillo, porque a través de estos ejemplos ellos daban a entender que de hecho tenían razón en base a, pues, a los castigos que generaban. Por eso es entonces que los campos de concentración son una oda a lo maligno del ser humano en cuanto a su ego. Ese es mi argumento. Ahora, si se fijan, a lo mejor me faltan muchos detalles. ¿Por qué? Porque no me acuerdo bien, digamos, de la época. A lo mejor ni di como ciertos detalles como más específicos. Pero se oye coherente. ¿Qué es lo que me interesa aquí? Tal vez no maneje el tema al 100, pero por lo menos, digamos, lo poco o mucho que sepa, pues tiene sentido y lo acomode de manera adecuada. Entonces, el contenido de manera específica va a ser muy importante para nosotros. Y finalmente tenemos el contexto. El contexto de manera muy sencilla se va a referir a cuando, ¿cómo llamarlo? Cuando tenemos como un tema de conversación, tenemos que mantenernos en ese tema de conversación. Un ejemplo. Supongamos que ahora yo estoy platicando con un amigo de, no sé, tal vez de Batman, y estoy diciendo que Batman es el mejor superhéroe de, digamos, de la franquicia, porque a pesar de que no tiene superpoderes, es un tanto más estratégico y eso lo ayuda a ser más, digamos, más adecuado para ese puesto. Pero de repente en esa plática llega una tercera persona X y esa persona nos dice lo siguiente. Ya escucharon el chisme de la vecina, estaba bien bueno. ¿Qué va a pasar aquí? En este punto, ese comentario no va a ser relevante ni aceptado para el contexto en el que estamos hablando. ¿Por qué? Porque como hablábamos de superhéroes, pues ese comentario pues no viene al caso. ¿Y qué creen? El problema radica que cuando nosotros hablamos de un contexto que no funciona, pues para nosotros,
En ese punto el argumento se invalida y le va a pasar lo mismo que ese cuento que teníamos cuando éramos niños de Pedro y el Lobo, que si bien recuerdan, ese niño se la pasaba gritando lobo, lobo, lobo y pues obviamente nunca aparecía. Y el que apareció, pues oh sorpresa, se lo comieron porque pues ya nadie le creía. Pues ¿qué creen? En los argumentos funciona exactamente igual. Cuando no tenemos una, digamos, constancia en dónde debe ir nuestro, digamos, argumento, esto nos puede pasar, aunque sea verdadero, aunque sea suficiente. Si lo decimos en un momento no adecuado, eso le puede pasar a nuestro argumento. Por eso el contexto es sumamente importante aquí. Ahora bien, en este punto nosotros tenemos lo que son los fines de la argumentación en cuanto a por qué razones argumentaríamos. Para poder entender esta parte, tenemos la siguiente tabla. Y la siguiente tabla me dice, o más bien trae algunos ejemplos de cómo por qué razones argumentaríamos. Aquí me dice que argumentaríamos por exponer de manera sistemática, por persuadir, por convencer, por hacer entender, por cuestionar, por polemizar, por deliberar y por demostrar, comprobar o refutar. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. En cuanto a exponer de manera sistemática, se va a referir literalmente cuando debes exponer sobre un tema. Imaginemos que a lo mejor en la escuela te dejaron, no sé, investigar sobre la tala de árboles y lo tienes que exponer. Entonces te preguntan seguramente en clase, ¿qué es la tala de árboles? ¿Cómo se da? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? ¿En qué te estás basando? ¿Dónde sale la información? Etcétera, etcétera, etcétera. Te van a cuestionar todo lo que puedan de ese tema. ¿Por qué? Porque técnicamente tú eres el experto y tendrás que saber esa información. Entonces al final pues tienes que defender tu punto de vista. Ahora, imaginemos que ya no estás en un propiamente en un salón de clases, a lo mejor estás trabajando y tienes que defender tu trabajo, tu proyecto para poder ganar un ascenso. De nueva cuenta, ¿cómo lo vas a hacer? Simplemente te vas a encargar de que tu trabajo sea reconocido de manera adecuada porque tú manejas el tema y tú sabes pues cómo funciona. Ahora, eso es insisto en el lado laboral. Pensemos ahora un cambio más rápido y vamos a juntar lo que es la persuasión y el convencimiento. ¿Cómo van a funcionar estos dos? Muy sencillo. Cuando hablamos de la persuasión del convencimiento se va a referir al momento en que nosotros hacemos ciertas acciones o decimos ciertas cosas para poder conseguir algo que queramos, ya sea un favor, un objeto o algo en específico. Ejemplo, imaginemos que a lo mejor quieres salir al cine pero no te dieron permiso y tú dices a tu papá, papá, por favor, déjame salir al cine, mira, te prometo que te voy a lavar el carro y además te voy a lavar los trastos para que me dejes salir. Ah, pero es así, te ayudo con el carro y tú me pagas las palomitas. ¿Qué está haciendo aquí? Un acto de persuasión y de convencimiento para que, a ver, yo quiero un permiso, pero voy a hacer algo para lograrlo, pero entonces tú tienes que cumplir con tu palabra. Esa es la forma en cómo se genera ese tipo de argumentación. Otro ejemplo, imaginemos que ahora estamos, ¿qué se me ocurre? Imaginemos esta típica señora que vende Jafra, que vende Avon o alguna marca de este estilo y que va a hacer, generalmente te van a presentar, ¿cómo llamarlo? Te van a presentar que la crema, que el aceite, este aceite está muy bueno, esta crema está fantástica, el perfume está a promoción y mágicamente mamá ya tiene una bolsa de objetos que a lo mejor ni necesitaba, pero pues como estaban en oferta se los compró a la vecina o a la tía o a quien sea que haya vendido, digamos, por catálogo. ¿Qué pasó aquí? Otra vez estamos haciendo un acto de persuasión o convencimiento en este caso, pues para comprar algo que no requerimos, pero pues igual nos convencen. Entonces, este asunto de la persuasión y el convencimiento van a trabajar de la mano pues de manera constante. Ahora, el cuarto punto me dice que es hacer entender. En ese punto a lo que se refiere es literalmente cuando yo explico por qué pienso determinada cosa y pues lo explico de por medio. Un ejemplo, desde mi punto personal yo soy atea, pero tengo como ciertas razones por las cuales yo no creo, digamos, en una religión de por medio. Ahora bien, cuando a mí la gente me pregunta sobre mi postura religiosa, yo les comento desde mi propia postura. Yo no puedo hablar por alguien más. Solamente voy a hablar por mi persona. Entonces, en este punto estoy dando a entender porque en mi caso particular no creo en una religión en específico. Pero, insisto, eso es solamente una postura que yo tengo de manera personal. Y así es como tienes que dar siempre un entendimiento. Ahora bien,
La siguiente categoría es la cuestionamiento. Para ello voy a retomar un ejemplo que viví con una niña pequeña. Y va de la siguiente manera. Hace un par de semanas le decía a su hermano de una manera un tanto curiosa porque le estaba diciendo como por un apodo. Pero luego resulta que le empezó a decir por ese apodo, este chico se enoja y le responde con otro apodo. No era grosero, pero pues para ello digamos un ofensivo. Ahora bien, cuando este niño pues le responde con otro apodo, la niña se enoja, hace como su berrinche, y entonces me acerco y le pregunto, a ver, ¿por qué dices, o más bien por qué te enojas que te pongan un apodo? Y su respuesta fue, pues porque no me gusta que me cambien mi nombre porque me llamo de tal manera. Ok, entiendo tu punto, pero va la siguiente pregunta. Si no te gusta que te cambien el nombre, entonces ¿tú por qué le cambias el nombre a tu hermano? Y me responde lo siguiente, porque yo estoy diciendo de cariño. Y entonces yo le puse la siguiente pregunta, bueno, si tú le dices de cariño, entonces ¿qué te hace creer que no te está diciendo también de cariño? En este caso, pues como te dijo. Y me vuelve a responder, pero es que no es justo porque a mí me pusieron de tal manera y no me pueden cambiar el nombre. Entonces ahí sí un tanto molesta de admitir y le dije, a ver, si no te gusta que te cambien el nombre porque tienes tu nombre original, ok, te la compro. ¿Por qué tú le dices de cosas a tu hermano y él se tiene que aguantar y tú no te vas a aguantar? Porque en teoría tienen que ser iguales. Entonces, en este punto, si tú me dices que no te pueden cambiar el nombre porque te pusieron determinado nombre, tú tampoco tienes derecho a cambiar el nombre a tu hermano, por más cariño que es que tú digas que tienes. Entonces, en este punto, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba tratando de hacer comprender a la niña en este punto que estaba haciendo las cosas de manera equivocada, porque no funcionaba de esa manera que ella pensaba. Esto es de alguna manera el cuestionamiento. Es decir, que a través de una serie de preguntas se va a llevar a una, digamos, resultado para que en general, ¿cómo explicarlo? Pues para que en general las personas entiendan sus errores y pues obviamente reflexionen sobre ello. Ahora, el siguiente ejemplo tiene que ver con la palabra polemizar. ¿A qué se refiere este asunto? En la antigüedad, cuando pasaba un suceso importante, se publicaba en el periódico y pues se pasaba el periódico de voz en voz. Pero obviamente era un poco más complicado porque la época era más difícil, la forma, digamos, del correo era un poco más complicada, etcétera. Entonces, ¿cómo hacerle en este punto, perdón, para poder, ¿cómo decirlo? Pues para poder pasar la información, pero ahora no en el pasado, sino en la actualidad. En la actualidad lo que va a pasar es que imaginemos una noticia ahorita, ¿qué se me ocurre? Cuando fue el asunto de los huachicoleros, si me recuerdan, fue hace aproximadamente 2 años cuando tenía poco de haber entrado al poder López Obrador. Si recuerdan en aquel entonces cuando se ocurrió esta noticia, pues de que en Hidalgo y había una fuga de Pemex, las personas fueron a agarrar gasolina porque estaba escasa, etcétera. Entonces ocurrió una desgracia donde pues implotó este tubo y pues hubieron muchas personas fallecidas. Ahora bien, tengo una pregunta. ¿Cómo nos enteramos pues de esta noticia? Y la respuesta es por las redes sociales y por las noticias. En este punto el polemizar se refiere a que yo voy a agarrar imágenes de alguna manera que atraigan la atención del público o información que atraiga la atención del público para que la gente le interese, vaya a buscar más la información y se va a topar pues con mi noticia. Entonces, en este punto, siempre que hablemos de la palabra polemizar, es una forma de argumentación donde yo quiero llamar la atención a través de información o a través de imágenes o por ambas partes. Esto no solamente se va a generar en noticias, también va a pasar, por ejemplo, en programas de televisión o inclusive actualmente en los TikTokers, en los YouTubers. Un ejemplo, anteriormente era muy difícil conseguir historias de terror, creepypastas, propiamente series de asesinatos, etcétera. ¿Por qué? Porque sí las había, pero en inglés y de hecho eran lecturas. ¿Qué pasa? Los youtubers, los tiktokers empezaron a dar cuenta que ese tipo de temas jalaban y ahora los están poniendo porque pues, son de moda. Y como traen, digamos, son moda, pues van a ser más fáciles, digamos, de acaparar al público. Eso es lo que tiene la polemización. Ahora, finalmente tenemos aquí dos cuestiones que es la deliberación y demostrar o comprobar o refutar. ¿Cómo funciona? En el caso de la deliberación simplemente se va a deber a cuando tenemos que ponernos de acuerdo pues para llegar a cierto resultado. Un ejemplo, imaginemos que tenemos que pintar el salón de, no sé, de amarillo, de rojo o de azul. Tenemos que elegir un color.
¿Cómo le vamos a hacer si somos 15 personas? Pues vamos a tener que votar pues para llegar a un acuerdo. En este punto, cuando se delibera para llegar a una opinión, se le va a llamar deliberación. Y finalmente tenemos la demostración, comprobación y refutación. En este caso se va a, digamos, a referir a el método científico. Si recuerdan, cuando hablábamos del método científico, decíamos que empezábamos con una duda, investigamos esa duda, llegábamos como a cierta idea principal que era como según mi respuesta de cómo se generaba, y luego lo comprobaba por medio de una experimentación y finalmente una comprobación de datos. Y ahí veíamos si efectivamente yo tenía razón o tal vez estaba equivocada, pero haciendo todo este proceso. Y todo este proceso se va a llamar un argumento solamente con un argumento formal en el lado académico. Eso es como funcionan de manera general las razones específicas de la argumentación. Ahora bien, la argumentación de manera específica se va a dividir en dos formas, o más bien en dos tipos de contexto. Es decir, nosotros cuando estamos en la calle va a ser muy diferente cómo nos llevamos, por ejemplo, con las personas, así estamos en la escuela o en el trabajo o inclusive en casa. Un ejemplo, ustedes no le van a hablar igual a sus padres que le hablan, por ejemplo, a sus amigos. ¿Por qué? Porque a sus amigos hasta seguro los insultan y no pasa nada porque así se llevan. Pero si tú llegas y insultas a tu papá, seguramente te vas a soltar un guamazo porque, pues, ¿qué te pasa, no? O sea, porque me insultas. En este punto, entonces, si llegas a esas, digamos, diferencias, vamos a tener la división de la, bueno, más bien del contexto de argumentación, que va a ser el contexto formal y el contexto informal. El contexto formal literalmente se va a referir a la vida académica o al área laboral. Y por otro lado, el contexto informal se va a deber a la vida diaria, es decir, qué es lo que pasa en tu día a día y qué es lo que me vas a comunicar al respecto. Eso es el contexto. Y gracias al contexto se van a derivar otros contextos más específicos de argumentación que van a tener como ciertas características. Esos contextos van a ser los escenarios de argumentación. ¿Qué son esos escenarios? De manera muy sencilla se van a referir a aquellos lugares donde yo voy a argumentar dependiendo de las circunstancias, con quien me encuentre, bajo qué situaciones en específico. Ahora, el primer escenario de argumentación se va a llamar argumentación, o más bien, perdón, escenario de charla. El escenario de charla, si tratáramos de definirlo de una palabra muy simple, sería una plática. De hecho, irónicamente va a ser el más ameno de los escenarios y se va a referir justamente al intercambio de ideas que fluyen sin confrontación y no interesa la defensa de alguna idea o creencia. ¿A qué me refiero? Yo voy a llegar y voy a comentar con un amigo sobre algo a lo mejor que me llama la atención. Un ejemplo. A lo mejor me gustó mucho un día un jugo y yo le quiero comentar a mi amigo pues, sobre ese jugo que me tomé. Entonces a lo mejor llego y le comento, oye, este jugo está bien chido, tenía un buen sabor. Y yo le empecé a comentar a lo mejor del jugo. Y a lo mejor ese amigo conoce otro local donde venden otro tipo de jugos y también le va a comentar al respecto. Entonces al final solamente van a intercambiar información otra vez de pues, una plática sin, digamos, el objetivo de ganar. Simplemente pues hacer el comentario. Ahora bien, vamos a subir el nivel un poco. Imaginemos que ahora tenemos un pequeño conflicto, digamos, de manera pues más, vamos a llamarla más sencilla. Este pequeño conflicto va a tener que ver ahora con a lo mejor una toma de decisión. Vamos a retomar el ejemplo que teníamos de pintar el salón. A lo mejor tienen el color este rosa mexicano, a lo mejor tienen el verde y a lo mejor tienen el, no sé, el azul. Ahora bien, ¿cómo van a tomar la decisión para averiguar cómo van pues en este caso, a pintar el salón? Muy sencillo, tienen que llegar a un consenso para llegar a esa respuesta. Y en ese punto es donde se va a generar el escenario de negociación. Lo que me va a decir aquí es que simplemente va a ser un diálogo argumentativo donde el objetivo de manera muy específica va a ser llegar a un consenso o a un acuerdo que lleve a una toma de decisión razonada. Es decir, yo voy a platicar con mis compañeros y voy a ver qué nos va a convenir o qué nos va a llamar la atención más, pues para pintar, en este caso, pues el árbol. Es una escenario de negociación. Ahora bien, el siguiente escenario es el escenario de disputa personal. Este va a ser el escenario más complejo de todos porque no es racional. Por el contrario, va a ser aquellos casos donde tenemos una persona tan irracional, donde simplemente no le interesan escuchar razones, ni verdades, ni pruebas, etcétera, porque él tiene que tener razón y se acabó. No me importa qué tantas razones me des, qué tantas perspectivas me des, yo tengo que tener razón y se acabó. Ese es, digamos, el escenario que tenemos aquí. Si lo vamos a definir hasta cierto punto, me va a decir que es un tipo de discusión
en el que los participantes se valen de todo tipo de recursos para atacar y hacer perder al oponente. O sea, básicamente solamente voy a ganar y ya, no hay más. Este, insisto, va a ser el escenario más negativo de la argumentación. Para poder defenderte de este tipo de argumento, o más bien de disputa, se va a generar ahora el escenario de discusión crítica. Y en este caso lo que va a pasar es que ya no voy a buscar ganar ni tener razón. A mí lo que me interesa es conseguir información a lo mejor de un tema que no conozco, o a lo mejor resolver un problema que yo tenga, o tal vez si pensando que eso es una tesis o algo del posgrado, tal vez intentar probar pues la información que contengo. Y para ello, ¿cómo lo voy a hacer? Muy sencillo. Yo voy a tratar de, digamos, platicar con otra persona de mis problemas o de mi duda, etcétera, para poder generar una teoría en base a lo que yo sé y a lo que escuche. Y así poder hacer hasta cierto punto un estudio mucho más profundo. Entonces, de manera muy sencilla, si resumiéramos esa información, queda de la siguiente forma. Se dan intercambio de ideas, un punto de vista, con la finalidad de alcanzar la verdad, resolver un problema, fundamentar sólidamente una tesis y mostrar alcances en la investigación, etc. Es un escenario de discusión crítica. Ahora bien, para pasar a los siguientes dos tipos de escenario, tenemos que hablar un poco de lo que es un, ¿cómo se llama esta cosa? Denme un segundo. ¿Simposio? No. Un escenario de debate. ¿Qué es un debate? Si tratamos de definir la palabra debate, se va a referir a cuando hay dos puntos de partida, digamos, contrarios, donde entonces vamos a tener en ese punto que yo voy a buscar entonces quién tiene razón. ¿Cómo lo voy a hacer? Se va a generar un debate donde se va a luchar de manera lógica para justamente tener, en este caso, pues la victoria. Puede que gane uno, puede que gane otro, y se va a vender con una persona que se va a encargar de no llegar a una disputa, simplemente a un resultado. Entonces, dicho lo anterior, vamos a definir el escenario de debate como una organización en torno a un tema específico sobre el que normalmente se asume una postura determinada. O sea, básicamente hay un tema central, yo tomo una postura y sobre esa postura no me voy a salir porque yo creo eso en específico. Ahora, finalmente tenemos el escenario de foro. Y el escenario de foro me va a decir que son ámbitos de encuentro y debate. ¿A qué se refiere esta parte? Se va a referir, por ejemplo, cuando yo no tengo, digamos, ¿cómo llamarlo? Cuando yo no quiero estudiar, digamos, de manera continua pensando que no quiero regresar a la escuela, pero me quiero actualizar. Un ejemplo, supongamos que soy una cardióloga y yo como cardióloga quiero aprender una nueva forma de operar a corazón abierto, pero no voy a regresar a la escuela de medicina porque no es necesario. ¿Cómo le voy a hacer entonces? En ese momento se va a generar cierto, ¿cómo llamarlo? Se me fue la palabra. Pero digamos como cierto lugar, pensando a lo mejor un simposio, a lo mejor una convención, donde yo voy a estudiar esa nueva metodología, pues en este caso la medicina, pues para poder aprender más. No requiero regresar a la escuela, solamente estudiar por mi cuenta y compartir información con mis colegas para yo aprender sobre ello. Entonces, en retrospectiva, el escenario de foro es un escenario de retroalimentación, donde yo voy a aprender de otras personas a través de lo que escuche, de lo que vea y pues obviamente de lo que vaya leyendo. Entonces, de manera muy sencilla, el escenario de foro siempre son aquellos lugares donde se genera una retroalimentación por ambas partes. Y se puede dar, insisto, en mesas redondas, en foros, en escenarios, en simposios, convenciones, etc. Esa es, digamos, de alguna manera la forma específica por la cual argumentaríamos en ciertos contextos. Dicho lo anterior, eso es todo lo que tenemos que ver por el día de hoy. ¿Por qué? La clase que viene, nuestro mayor interés ahora, va a ser revisar primero los tipos de argumentos, segunda, el diagrama de Venn y tercera, el cuadro de la oposición. Esto va a ser importante porque a través de ellos vamos a empezar a analizar los argumentos, así que espero de todo corazón que esta información les haya servido de manera pues adecuada. Las personas que no han visto la clase, les encargo por favor que vean esta clase para poder ver la información y cualquier duda, digamos, al respecto, les voy a compartir la presentación junto con obviamente esta grabación. Dicho lo anterior, chavos, pues espero de todo corazón que esta clase les haya servido, que pues digamos, les funcione, que esté lo mejor explicada posible. Y cualquier duda recuerden que me pueden preguntar sin ningún inconveniente. Nada más recuerden el horario, pues para que no se vayan a pasar. Dicho lo anterior, pues
Me despido, chicos. Espero que tengan muy bonita tarde o mañana o noche. Insisto, depende de a qué hora me estén observando. Y nos vemos la próxima clase. Bye, chicos.